Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Viernes, por fin viernes 9 de enero de 2026. Esto es Asturias Hoy, esto es Asturias al Día, esto es el programa que se emite en RPA, que se retransmite también en la televisión del Principado de Asturias, hoy con tertulia de ámbito internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo puede afectar esto a España y a Asturias? Estados Unidos secuestra a Maduro y al petróleo venezolano pone en el poder a la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ha comenzado a liberar presos políticos. Además, Estados Unidos intercepta 2 petroleros en el Caribe y en el Atlántico. Y atención, uno de ellos con bandera rusa. Mientras que Trump reitera su interés por Groenlandia. Por otra parte, se abre el debate político y social sobre el despliegue de tropas españolas si hubiera finalmente alto el fuego en Ucrania. Y con todo esto, Gaza y el expansionismo de Israel, que ya divide también Cisjordania, han quedado en un segundo plano. Hablaremos de todo esto con nuestros contertulios que les presentaremos dentro de unos minutos. Eso será la primera parte del programa de Asturias al Día. La segunda, seguimos conociendo proyectos de esos que decimos que tienen IVA, valor añadido, el impuesto también, porque evidentemente tienen actividad y pagan sus impuestos, pero sobre todo lo de valor añadido. En este caso vamos a conocer Objet Particulier, que es un proyecto que ha conseguido el galardón a la innovación en economía creativa de los últimos premios Gijón Impulsa. Su objetivo es poner en valor las prendas, los objetos artesanos en España bajo criterios de excelencia y de contemporaneidad. Estará con nosotros Mamen Diego, directora creativa y fundadora de Objet Particulier. La tercera parte, para la montaña, para la agrupación montañera Astur Torre Cerredo, que organiza en Sisión un año más, van ya 46, su Semana Internacional de la Montaña. Será la semana que viene, desde el lunes hasta el viernes, en el Teatro Jovellanos. Van a estar con nosotros Hernando del Pozo y Diego Cienfuegos, parte de esta agrupación montañera Astur Torre Cerredo y de la organización de esa Semana de la Montaña. Todo ello en un Asturias al Día que comienza ya. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa. 2 dictadores, uno moreno y otro rubio o naranja. Los dos muy grandonos en lo físico y en lo temperamental. Y a cada cual más babayo. Pero uno, el dictador naranja, mucho más fuerte que el otro. La esperanza de que Venezuela se viera libre en esta engarradiella entre dictadores se difumina sine die, porque el país pasa simplemente de una dictadura a otra. Y además con la correspondiente humillación que sufre el que pierde, que en este caso pierde también el petróleo. Porque además alguien dudaba todavía de que el problema no era la dictadura de Venezuela, ni siquiera el narcotráfico, sino el oro negro. En esto, como en todo, el que pierde, el que siempre pierde, es el débil, es decir, la inmensa mayoría de la ciudadanía. Mientras que Donald Trump anuncia que elevará el presupuesto de defensa en Estados Unidos en más de un 50% sobre su partida actual, el cerebro que está detrás de la mano que aprieta el cuello del mundo es suficientemente inteligente como para no acabar de estrangular y afloja un poco la presión para permitir respirar, aunque sea solo un poco. El nuevo gobierno de Venezuela ha comenzado a liberar presos políticos y entre ellos están 5 españoles. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo puede afectar esto a España y a Asturias? Es la pregunta que lanzamos a nuestros contertulios. Tenemos a Raimundo Abando, en este caso vía telefónica, empresario, experto en negocio marítimo, portuario y logístico. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar nuevamente en Asturias al Día.
Flor Tejo, colectivo de Mujeres La Escandalera, buenos días. Hola, buenos días. Me encanta participar por primera vez contigo. Pues encantados de tenerte con nosotros. Sois todos contertulios habituales del programa, con Roberto Pato al frente. Ahora me toca sustituirlo, dentro de muy poco volverá el titular del quiero programa. Mandarle un saludo y un abrazo fuerte y que se reponga enseguida y vernos a nuestro querido Roberto. Pues también se lo mandamos desde aquí. Diego Baliño, periodista, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por convidarme y también un abrazo muy fuerte a Roberto. Pues muchas gracias por venir. Y Enrique del Teso, profesor de Lingüística de la Universidad de Uvieu, también habitual en la tertulia. Gracias. Muy buenos días también. No sabía qué le pasaba a Roberto. Aquello un vago y que no quiso venir a trabajar una temporada. Una pequeña intervención quirúrgica que tuvo y ahora está aprovechando y haciéndose un remolón. Como Buenafuente, está en el mismo pack que Buenafuente. Estas ausencias de las estrellas de los medios de comunicación. Claro. Los importantes son así, los sustitutos estamos aquí para esto nada más. O sea que en realidad no hacemos más que sustituir. Bueno, pues hablamos de lo que estábamos comentando en esta introducción. Comenzamos por Raimundo, que está al otro lado del teléfono. Una primera valoración, Raimundo, de lo que está sucediendo en Venezuela. Luego iremos entrando ya pormenorizadamente en varios asuntos más que vosotros mismos también podéis proponer con total libertad, ¿eh? Pero, Raimundo, una primera valoración de lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo lo ves tú? Realmente lo que está sucediendo en Venezuela es que por primera vez en 27 años alguien ha hecho algo. Bueno o malo, discutible, pero alguien ha hecho algo, ¿eh? Yo creo que llevamos 27 años hablando de Venezuela, ¿eh? Se ha tratado de hacer todo tipo de cosas hacia Venezuela para mejorar Venezuela, acuerdos, se ha tratado de ponerle sanciones a lo que es el régimen dictatorial del chavismo, y al final nadie hacía nada y Venezuela iba pues como iba. Bueno, ahora estamos viendo realmente dónde estaba Venezuela, ¿no? Y bueno, de repente ha llegado un señor, que es el señor Trump, y ha dicho hasta aquí hemos llegado, y ha tomado, bueno, pues evidentemente una cosa que es dudosa de la legalidad, podemos decir que ilegalmente desde el punto de vista internacional, pero ha tomado una decisión, y esa decisión yo creo que puede ser fundamental para por lo menos cambiar las cosas en Venezuela y empezar a tener por parte del pueblo venezolano esperanza, porque hablamos mucho de Venezuela, pero hablamos desde nuestra casa, desde nuestra maravillosa posición, de lo que pasa en Venezuela, pero claro, no vemos la realidad de Venezuela, no sentimos lo que siente el pueblo venezolano, donde el 20% de la población está fuera por motivos políticos o por motivos de pobreza, y donde el 90% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. Esta es la realidad. Primera toma de contacto de Raimundo Abando en esta tertulia sobre la situación de Venezuela. Te pido lo mismo, Diego. ¿Cómo lo ves tú en una primera intervención? Bueno, reconozco que el sábado cuando me desperté y leí que habían secuestrado, yo creo que la palabra correcta que hay que utilizar es secuestro a Nicolás Maduro. Se puede tener una opinión totalmente negativa sobre su persona, pero como estaba diciendo Raimundo, hay unas normas internacionales, ¿no? Hay una Carta de las Naciones Unidas, hay una legalidad internacional, hay una inmunidad de los mandatarios mundiales, el propio Estados Unidos, por las normas que tiene, una acción militar de estas características tendría que pedir el presidente o el gobierno de Estados Unidos permiso al Congreso y no fue así. La verdad que me dejó muy sorprendido, ¿no? Porque sí que estamos acostumbrados a que Estados Unidos y otras potencias mundiales, pero bueno, en el caso que estamos hablando de Estados Unidos, pues haya intercedido y haya querido manejar el futuro de muchos países del mundo y del continente americano en particular, pues bueno, ha habido ejemplos, muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. Pero es verdad que la operación realizada, bueno, pues digamos que aunque en el fondo no sea muy distinta a
otras ocasiones sí que las formas han sido diferentes, ¿no? Hasta el propio Donald Trump ha justificado la acción no por devolver la democracia a Venezuela ni por restablecer absolutamente nada. Lo único que le importa es el petróleo y engañar no engaña a nadie. Engañó tampoco, no ha engañado a ¿no? nadie, efectivamente. No dice cosas que después no sean verdad. Eso es. Flor, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues hubo yo diría que un trastoque del orden internacional. Trump llevaba tiempo amenazando con que iba a pasar algo y indudablemente lo que ha hecho es intervenir Venezuela a través de un secuestro, ha secuestrado a Maduro, lo cual es inadmisible. Y después, él, lo que ha dicho mi compañero y lo que refrendabas tú, reconoce que lo que le interesa es la industria petrolífera, que es la más importante del mundo. Lo que menos le importa es instaurar ahí la democracia. Y la prueba está en que continúan gobernando la número 2, que es ahora la presidenta Delphi. A mí me llama la atención la importancia que tiene en todo este entramado una persona sumamente, que estaba ahora en un segundo plano y ha pasado a estar en una primera línea, como es Marco Rubio, que han trazado un plan donde dicen que lo más importante ahora es pues estabilizar un poco el país, después habla de recuperarlo. Y en esta recuperación es donde entran ahora la liberación de una serie de presos políticos que yo todavía no sé a qué responden, porque antes estaban en la cárcel, ¿por qué? Que eran Maduro los que no dejaba salir, porque ahora los mismos que están ahí gobernando tenían los mismos presos políticos, en fin. Y después dice que una transición hacia una democracia. Lo que está claro es que lo que interesa, y para eso, como bien decís, no se esconde, es el petróleo. Me sorprende todavía que una persona como Trump, una persona que está gobernando el país más poderoso del mundo porque tiene todo tipo de armas y tiene un ejército que invade, ya lo sabemos lo que pasó en Irán, en Irak, en todo lo demás, muchas veces con la convivencia de una serie de países, pero es una persona que está condenada por el asalto al Capitolio, aunque él lo está enmascarando ahora, y una persona que está condenada por agresiones sexuales a mujeres y que todavía tenga la desfachatez de arrasar un país que podría estar en malas condiciones, que tiene una gran riqueza y no se estaba repartiendo. Un país, pero lo que no, yo en ningún momento lo que voy a tolerar o voy a permitir es que no estoy de acuerdo con que estuviera Maduro porque era una ilegitimidad, pero esa ilegitimidad no se puede soslayar o no se puede pretender recuperar a través de una ilegalidad, que es lo que está haciendo este hombre. Enrique, una primera intervención. ¿Cómo ves tú la situación de Venezuela? Bueno, pues lo que veo, las leyes internacionales, las leyes en general, no se hacen para decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Las leyes son para contener a los poderosos, es decir, para contener el impulso del que tiene poder de ejercerlo sin límite. Si cada nación tiene el derecho de decidir qué naciones son malas y atacarlas, el problema no es si Venezuela es buena, mala o regular, es que entonces puede hacerse cualquier cosa. Cuando Bush decidió invadir Irak, yo no tenía ninguna duda de si entre el Irak de Saddam Hussein y el Estados Unidos de Bush, cuál era la democracia y cuál era la dictadura. Pero tampoco tuve ninguna duda de que aquello era una barbaridad, como luego se demostró. Luego nos comimos el ISIS como consecuencia de aquello. Lo que está haciendo es una violación de la legislación y no me vale con decir que Maduro es un dictador. No estuvo hasta hace poco saludándose y echándose risas con dictadores, yo diría que peores, del Golfo Pérsico, también con el petróleo por el medio, que tontos no somos. Trump y la administración Trump está haciendo algo, está cambiando el orden internacional sencillamente para que no haya orden. Aquí mandamos 3, que son China, Rusia, Estados Unidos. Están intentando repartirse, llegar a ciertos acuerdos entre Rusia y Estados Unidos. Como se puede ver, Putin no está diciendo ni pío de Groenlandia y tampoco Trump va a decir ni pío de otras cosas porque el problema de Trump es China. Entonces lo que no quiere es que haya un bloque Rusia-China. Y lo demás, hacer lo que les da la gana. Entonces para Trump es muy importante, es decir, el poder que tienes depende mucho del poder que te atribuyan. Porque, como diré, y terminaré con eso, las cosas allí no están tan claras. Si tú puedes decir una mentira a la cara, cuando dijo aquello de los hechos alternativos, y el bueno de Chuck Todd, el periodista que entrevistaba
aquel hombre dice, hechos alternativos no son hechos, son falsedades. Yo entiendo que el periodista tenía que decir eso, pero no entres en la cuestión de la verdad-falsedad. Quiere decir, aquí mando yo y no tengo por qué fingir nada. Bush todavía mentía, no miente, pero no miente porque sea más sincero, sino porque es más brutal. Y el señor Stephen Miller lo dijo bien claro, tenemos derecho a Groenlandia, ¿sabes por qué? Porque puedo, porque yo tengo todas estas bombas y tú no. No estoy enmascarando nada, es lo que dijo Stephen Miller. Entonces, la brutalidad de la intervención en Venezuela, no tiene nada que ver ni con derechos humanos ni con democracia. Y además no quieren que lo parezca. Simplemente quiero eso porque lo necesito, porque ese petróleo, además ni siquiera, porque ya estuve mirando, no soy experto en esto, pero sí leí algunas cosas de expertos, ni siquiera Estados Unidos estratégicamente necesita ese petróleo. Es decir, no tiene dependencia de él, simplemente es mejor negocio. No, y ahogar también a otras potencias. Claro, es que el 80% del petróleo venezolano lo estaba comprando China, claro, y no con dólares. Es que están protegiendo el petrodólar también. Claro. Están en este juego. Sí. Claro, Raimundo dice, lo saludo, que es que no te estoy viendo, entonces a los otros ya los saludo con la mirada. Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate una cosa, la cuestión que dices, que yo entiendo el impulso de decir alguien tiene que hacer algo. Si te digo la verdad, a veces cuando en estos años se habló tanto del chavismo y demás, yo alguna vez dije a alguien, cuando aparece Chávez, tú no eras chavista, porque la sensación era esta. Yo vi en Venezuela, estuve dando clases allí, doctorados, antes de Chávez, y la sensación es que alguien tiene que hacer algo aquí. Entonces, cuando sale Chávez, ¿cómo no vas a sentir un impulso de simpatía? Otra cosa es luego la deriva que sea, pero el primer impulso, ¿por qué no? Pero claro, lo que se está haciendo aquí es muy preocupante porque, y además debe preocuparnos aquí, porque esta manera de actuar, hay que tener en cuenta que para las tres grandes potencias, sobre todo dos, Rusia y Estados Unidos, la Unión Europea es un estorbo, quieren a Europa a granel y quieren protectorados. Y España, muy probablemente, o quieren que sea una especie de protectorado de Miami. Y cuidadito con lo que está pasando por el sur, porque la gran potencia que se está creando en el sur es Marruecos, que es la pieza clave de Estados Unidos y que está cerrando importantes tratos con Israel de altísima tecnología avanzada. ¿Y qué pasa? Quiero decir, ¿por qué nos tiene que preocupar esto? Es que es parte de lo mismo, por eso estoy viendo, ¿por qué nos tiene que preocupar esto? Porque en España hay ciertas tensiones que creemos que son domésticas y son internacionales. Pensemos en Cataluña. Cataluña es un tema de política exterior puro y duro. Cataluña no va a ser independiente nunca si no quiere Francia y Alemania. Pero como Francia y Alemania la reconozcan, vaya que es independiente. Y ahora mismo, como estas superpotencias digan, pues voy a desestabilizar la Unión Europea, porque cuidadito con lo que viene de Cataluña, que ya no es el Procés, ahora viene la Alianza Catalana, que es otro juego. Y lo único que me tiene tranquilo con las Canarias, y fijaros bien lo que digo, lo que me tiene tranquilo de que no venga desde Estados Unidos, y por qué no las Canarias para Marruecos, que están ahí geográficamente, es que nadie quiere bulla en el Magreb. Por ahí nadie quiere que se agiten las aguas. Si no, cualquier cosa es posible, como lo que está pasando. Y termino con lo que decía antes. Trump tiene menos poder del que él cree tener. Quiere proyectar la sensación de que tiene mucho. Tiene problemas internos. La inflación que tumbó a Biden está descontrolada. Los aranceles no están funcionando como es lógico. Está montando todo esto. Pero cree que controla Venezuela. Venezuela no es Panamá. Venezuela es mucho más grande y más compleja. La sensación que nos están proyectando es que ya manda en Venezuela. Ya veremos lo que pasa por ahí. Ya vimos lo que pasó en Irak. Recordad que después de lo de Irak vino el Estado Islámico. Ya veremos lo que se está cociendo allí. Bueno, habéis intervenido los cuatro ya. Podéis hacerlo cuando queráis, No hace falta que pidáis permiso. Sobre todo tú, Raimundo, que estás al otro lado del teléfono y que no te vemos. Cuando quieras intervenir, toses, y te damos paso. Fenomenal. Porque no quiero que quedes con menos posibilidades de hablar, porque no estés presente. Hablabas, y si quieres empezamos por ti, porque la siguiente pregunta que tenía preparada enlaza con algo que tú mismo habías lanzado ahora mismo, Raimundo. ¿Dónde queda el derecho internacional? Acabas de reconocer que no se han seguido, ni mucho menos las pautas que marca la legalidad. No se han seguido tampoco, ni mucho menos en Rusia con su invasión de Ucrania, ni lo está haciendo Israel
en Gaza, ni ahora en Cisjordania, donde ya acaba, lo hacía ayer, de autorizar más de 3.000 nuevas viviendas en plena Cisjordania, con la intención de dividir también ese territorio que es palestino. ¿Dónde queda el derecho internacional desde tu punto de vista? Hombre, yo creo que el derecho internacional queda muy tocado, pero fijaros un tema, no queda muy tocado ahora. Es que a mí me hace gracia ahora que todo el mundo nos rasgamos las vestiduras con Venezuela, pero yo os pregunto, vosotros sois europeos, ¿vosotros levantasteis vuestra voz hace 14 años con la invasión por parte de Rusia de Crimea? ¿A que no? ¿A que parece que no os importó nada? Hablo a vosotros como hablo al resto de los europeos. Señor, Putin invadió Crimea y la Unión Europea no movió ni un solo dedo. Es que ni tan siquiera protestó. Pero bueno, no tenemos que ir a Crimea. Es que recordar, por ejemplo, la entrada en un momento determinado de Francia en Libia. Es que hay que recordarlo. Ahora estamos hablando del secuestro, mal llamado secuestro, bajo mi punto de vista, porque no es un secuestro. Es una detención ilegal, sí, por ser en otro país, legal porque hay causa detrás desde el año 2020. Recordar que desde el año 2020 hay una causa por narcotráfico contra el señor Maduro en Estados Unidos. Por lo tanto, es ilegal porque se hizo en otro país. Pero no es un secuestro porque no se ha pedido nada a cambio, simplemente se le ha detenido. Por otra parte, digo, ¿y por qué ahora levantamos tanto la voz y en otras veces no? Recordar también que en tiempos de Obama, y recordar también que nuestro presidente en aquel momento en España, señor Zapatero, lo defendió en el Congreso de los Diputados, él, llamémoslo, asesinato de Bin Laden. Lo recordáis, ¿no? Y no pasó nada. No pasó nada. Incluso lo defendió nuestro presidente en el Congreso. Entonces, bueno, yo creo que es que el mundo está cambiando. Eso es evidente. Eso es evidente. Vamos hacia un mundo diferente, donde el orden internacional va a cambiar. Es que ya está cambiando. Pero no lo ha cambiado Trump. Es que lo ha cambiado ya Putin. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, lógicamente, los bloques se posicionan. Va a haber tres grandes en el mundo, cuando son China, Rusia, que no es tan grande económicamente, ni mucho menos como China y Estados Unidos, pero, bueno, que tiene su poder desde el punto de vista armamentístico, y luego los demás. Y Europa, la gran Europa, nuestra querida Europa, tendrá que posicionarse. ¿Por qué? Pues porque no le queda otro remedio. Porque es que si no, desgraciadamente, nuestra querida Europa será un paria dentro del futuro orden internacional que desde luego no tiene nada que ver con el actual. Vale, pero todo esto, admitiendo lo que dices, el orden internacional es evidente que está cambiando o ha cambiado ya. Ya ha cambiado. Deja abierta la pregunta que lanzábamos. Entonces, ¿para qué sirve el derecho internacional si con mucho cambio de orden mundial el fuerte puede hacer lo que quiera y los demás no son capaces de hacer nada? Cualquiera de los tres podéis intervenir. Vamos a ver, el orden internacional se está derrumbando. Es decir, claro, yo no llamo orden a que, al principio, según el cual, el que tiene armas, que haga lo que quiera, que es más o menos lo que está. Y Trump no solamente está entrando en Venezuela. Quiero decir, en cuestiones internacionales, si sentimos que no podemos condenar algo porque no condenamos otra cosa antes, no acabamos nunca. No acabamos nunca. El propio Pedro Sánchez reconoció a aquel tal Guaidó, que nadie sabe qué ganó. Nadie se acuerda de él, ¿no? Que nadie sabe qué ganó alguna vez para ser presidente. Bueno, tampoco María Corina Machado, sí. No, tampoco. El presidente tendría que ser en tal caso pero quiero decir Edmundo González, que fue el que se presentó. Quiero decir que entonces tenemos que tolerarlo todo porque siempre hubo algo que no condenamos antes. Quiero recordarte... Perdón. No. Y entonces, claro, pero esto no es una cosa más, no es lo de Crimea. Esto es decir, entro en Venezuela y vais a hacer lo que yo diga y me vais a dar este petróleo y ahora quiero entrar en Groenlandia porque tengo armas para entrar en Groenlandia
Y México creo que voy a entrar ahí, y Colombia voy a entrar ahí, y Canadá es mía también, porque está ahí encima y me viene bien, y no tengo que dar ninguna razón a cambio. Esto es un juego diferente. Un cambio de orden es un cambio de orden, pero que de repente desaparezca, imaginaos que desaparece en España la policía, los cuerpos armados y la ley, y que lo que queda son bandas. Bueno, esto no es que esté cambiando el orden, esto es una desintegración. Vamos a poner palabras claras. Trump es un fascista. Y entonces es lo que, como Milei, como otros así. Y lo que quieren pues, es el orden de la crueldad, el orden de el que pueda que lo coja. Y el orden en que tienes odies a tu vecino. Este es el juego que están practicando. Entonces es un juego muy inseguro, no tiene tanto poder, no lo creo que tenga tanto poder. ¿Y de qué pinta qué va a quedar con Europa? Europa lo que quieren es que sea un conjunto de protectorados de un país o de otro, y que hagan lo que manden. Y va a tener ahí una potencia abajo, que es Marruecos, y lo que está pasando en Oriente Medio, está ya dibujado, es que controlen Oriente Medio, Arabia e Israel, que están ya de hecho haciendo un pacto que se interrumpió con el atentado de Hamas y todo lo que vino después, pero la idea es que desaparezcan de ahí los palestinos y que sea Israel y Arabia, pero la cosa no va a quedar ahí. El que crea que cuando tenga Cisjordania y Gaza se acabó Israel, no. Israel va a tener un papel muy activo en todo lo que pase aquí. Y Europa está haciendo algo que no funciona con gente como Trump y administración Trump, que es templar gaitas. Puede parecer muy chistoso que Europa se ponga brava, pero es lo que tiene que hacer, porque además Trump hay algo que está dejando bastante claro, que aquí hay algunos ingenuos, porque la izquierda está sufriendo, pero la derecha más. Trump no tiene amigos, tiene vasallos, como ya vio Meloni, y como ya están viendo aquí, que está la derecha con el paso cambiado, y que creyeron que era una lección para la izquierda. El secuestro, que lo siento, para mí es un secuestro, y sí se pidió algo a cambio. 50 millones de barriles es bastante. Es una forma de hablar. Porque si hubiera sido un secuestro, los 50 millones hubiera devuelto a Maduro, y no lo va a devolver. Perdona, fue una detención por la fuerza ilegal. Eso para mí es un secuestro. La cuestión es, cuando sucede este incidente, pues la derecha creyó que se le estaba dando una lección a la izquierda, y de repente Trump les recuerda que ellos son solo lacayos y que no le interesa a esa señora, porque esa señora no puede controlar el ejército venezolano, y necesita el chavismo quiero decir, las corrientes internas del chavismo para controlar el ejército. Entonces lo que está pasando ahora pues es un ambiente. Es verdad que cosas tan tumultuosas como las que ocurren, todo lo que digamos ahora puede causar risa dentro de una semana, porque es muy difícil ver lo que ocurre cuando están silbando todas las sirenas. Entonces lo que podemos hacer ahora es más o menos intercambiarnos emociones unos a otros, pero desde luego un análisis serio creo que nadie lo puede ofrecer ahora mismo. Lo comentaba ahora mismo Enrique, Flor o Diego, el PP se ha visto atrapado entre el inicial aplauso a la destitución, secuestro, llamadlo como queráis, de Maduro, y la posterior perplejidad, que no crítica directa, el PP en España no ha criticado directamente la actuación de Estados Unidos, a esa decisión de apostar por Delcy Rodríguez y no por la oposición venezolana? No, es que el PP en España, en un principio, aplaudía con las orejas que Trump hubiera dado ese paso. En el momento que, por ejemplo, Faiz, cuya cabeza está Aznar, dijo que le parecía un auténtico atropello, entonces recogieron velas y ahora se encuentran completamente perdidos. Lo más denigrante es que todavía ayer el señor Feijóo, que no sé ni está ni se le espera, echa culpa a Sánchez de todo eso, como si Sánchez fuera el promotor de este asalto, no solamente a la soberanía económica, sino también a la soberanía geopolítica de ese país. Es que es alucinante las formas que utiliza. Y quiero recordarle a Raimundo que cuando la toma de Irak, una de las personas que se posicionó y dijo que había armas de destrucción masiva había sido Aznar. O sea que, a ver, ¿dónde estamos? ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Una destrucción, un cambio total del mundo, una destrucción del orden internacional. Quiero recordar que ahora Trump ha dicho que se salía de diversos organismos europeos, entre ellos algunos organismos que están a favor de los derechos de las mujeres. Quiero recordar, yo como feminista y como activista, quiero recordar que nuestros derechos van a estar muy en el aire si seguimos avanzando y si este Trump, que es un fascista, está claro que la derecha
en el país y en Europa, en el mundo, está triunfando, y los resultados es esto que estamos. O sea, yo me tomo un país porque me interesa sus asuntos, su industria petrolífera. Yo voy por Groenlandia, la mayor isla del mundo, porque hemos de recordar que hay un cambio climático y se está los hielos y se están deshaciendo, y entonces, con lo cual está en una situación en el océano Ártico privilegiada, y esto va a influir en el tipo de movimientos y de buques, incluso buques de guerra, que van a circular por ahí. Sin olvidar que hay materiales raros, que hay oro, que tiene petróleo, y sin olvidar, que eso creo que es importantísimo y es algo que no ha salido, Estados Unidos en Groenlandia tiene bases. Lo mismo que pasa, perdón, lo mismo que sucede aquí en España. Hay bases americanas aquí en España. Se dice que hay más de 3.000 soldados estadounidenses aquí en España. ¿Qué pasa con esas bases? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cómo debe actuar España? ¿Echar a los americanos, decir que hasta aquí llegamos y cerrarlas? A ver, es difícil nuestra situación en este momento. Es difícil porque... algo que tenemos claro, Europa no se ha posicionado, Europa se ha plegado continuamente a lo que quiera. Ahora Macron salió diciendo una serie que iban a tomar una serie de medidas, porque yo creo que se vio totalmente ridiculizado con lo que había dicho Trump el otro día. Bueno, Manuel, es que no sé qué, no sé cuánto. Es que lo ridiculizó. O sea, Bueno, es tremendo. Entonces, bueno, dice, Europa tiene que ser fuerte, tenemos que hacer frente. ¿Hacer frente por dónde? Si la OTAN depende de Estados Unidos. ¿Hacer fuerte por dónde? Si el mundo, lo único que se pretende hacer es repartirse el mundo entre Rusia, por ejemplo, Ucrania, es repartírselo entre Rusia y Estados Unidos. Y no hay que olvidar China. Y yo, quiero hacer un pequeño apunte. Es que ayer leía que había un grupo que se denomina BRICS, que está formado por las iniciales de los países que forman parte, que son Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, añadido a Irán, que quieren cambiar las monedas que está el dólar, el petrodólar, por las transacciones comerciales, hacer con su moneda de cada país. Y esto significa que si el petrodólar deja de funcionar, es un gran palo para Estados Unidos, que tiene un gran déficit en su país interior. Y aparte que representa también una desestabilización y miedo. Y estoy de acuerdo con lo que decía Enrique, con que Trump tiene un gran problema dentro de su país. Trump no arrasa, y por eso quiere salir al exterior. Trump es un dictador y Trump es un fascista. Diego. Volviendo a lo que preguntabas en clave nacional, la verdad es que entiendo que es un matu, por decirlo de alguna manera, posicionarse desde España, porque yo creo que además el tema de Venezuela ha estado muy contaminado en los últimos años con el vínculo que la derecha obsesivamente hizo, sobre todo con Podemos, ¿no? Y la relación de algunos dirigentes con el entorno chavista. Entonces, claro, la idea ya que tenemos de base pues no es buena. Tenemos un país bueno, pues como muy polarizado en tu opinión, ¿no? Lo que decía antes Enrique, de que cuando había estado en Venezuela antes de llegar Chávez, pues sería una situación, y dices, bueno, si vienen, me imagino como cuando llegaron los sandinistas también, o sea, que decir que hay procesos que han ocurrido en Latinoamérica que dices, bueno, pues de lo que había a la esperanza de lo que puede venir va a ser mejor, ¿no? Entonces, claro, por una parte, la primera noticia, lo primero que nos enteramos es que habían secuestrado. Yo también creo que la palabra correcta es secuestrado, ni arrestado, ni detenido, ni capturado. Yo creo que es un secuestro lo que ha ocurrido con Nicolás Maduro. Entonces, la primera reacción es que bien, se acabó el régimen y vuelve la democracia, pero cuando, lo que decía la Flor, es Delcy Rodríguez la que asume el control, toda la estructura del gobierno bolivariano sigue intacta. Y yo lo que veo es que, sobre todo en las manifestaciones o concentraciones que ha habido en nuestro país de venezolanos celebrando que Maduro está detenido en Estados Unidos, no he visto una crítica tampoco de estas personas diciendo, coño, nos ha invadido. Ha habido una invasión también. No ha sido la invasión de Irak,
No ha sido el mismo proceso, pero al final es, digamos, decir, bueno, vais a tener que hacer lo que yo diga porque si no las consecuencias van a ser peores, ¿no? Trump, por lo que estoy viendo, está tomando tres caminos en política internacional, ¿no? Uno, está regando de dinero a quien le hace caso. Por ejemplo, en Argentina, cuando dijo, si votáis a Milei, ahí tenéis no sé cuántos dólares. Y la gente, y, claro, influyó en las elecciones aquellas argentinas. Está con esta política de aranceles que, como decía Enrique, no le está funcionando, pero a países como Brasil pues está intentando asfixiarlos para acabar con gobiernos democráticos como el que tiene Lula. Y luego esta es la tercera acción, ¿no? La militar, que claro, lo que decía también Enrique ahora, la semana que viene va a ir a Groenlandia, entonces ya nos toca a los europeos, o se va a meter en otro país, o va a ir por Petro también y va a hacer la misma operación en Colombia. Es toda una incertidumbre. Hablamos de Groenlandia, si os parece bien. Bueno, Enrique, venga, primero. Sí, quería decir de todas formas, algo mencionó antes Raimundo, que lo mencionó solo de paso, y es importante, y en la alusión que él hizo tiene razón. Que nadie crea que todo esto es nuevo, ¿eh? Quiero decir que los ejes de la política exterior de Obama y de Biden eran muy parecidos. O sea, los proyectos para Oriente Medio, para la zona en la que estamos del Magreb, para Groenlandia, lo de Groenlandia viene de atrás. Otra cosa es que no amenazaban con meter el ejército, un país de la OTAN contra otro país de la OTAN. Pero todo esto son líneas que vienen de atrás, no son nuevas ahora mismo. Y en Groenlandia... Muy atrás. Exacto. Pero en Groenlandia hay algo de lo que no se habla y que es muy peligroso potencialmente, y así enlazamos. ¿Qué busca en Groenlandia? Sí. A la vez que dicen que no hay cambio climático, dicen sí, pero se va a desacelerar el Polo Norte, va a haber rutas de navegación y ahí Rusia está muy posicionada y China también. Bueno, de hecho existen, ya están demostradas, porque ya han pasado petroleros. Sí, hombre, sí, eso está claro. Buscan, sí, minerales raros que tiene un control enorme China, no de Groenlandia, es que China hace mucho tiempo, antes que los demás, que empezaron con los minerales raros. Tiene recursos, sí, pero hay otro tema delicado. Es que agua dulce. Estados Unidos no tiene agua, quiero decir, le falta agua. Y digo que esto es muy peligroso porque el Mediterráneo va a estar con problemas de agua en unas décadas. Y si la energía sabemos que puede desatar guerras, el agua mucho más. Y la superpotencia de Estados Unidos necesita agua. Y es una de las cosas que quiere de Groenlandia. Raimundo. Sí. No, vamos a ver. Efectivamente, como dice Enrique, esto es un tema antiguo. O sea, entrando ya en Groenlandia... O sea, fijaros que es que Estados Unidos quiso comprar Groenlandia en 1879, por primera vez. 1879. Y que Trump lo intentó también en el primer mandato. No lo pudo hacer porque Dinamarca no quiso entrar en esa negociación. Y ahora, pues parece ser que ya el tema va a mucho más, porque yo diría que es que va a entrar de una u otra manera. Y puede entrar de varias maneras. O sea, puede entrar o bien comprándolo a Dinamarca, o bien comprándolo a la propia Groenlandia, porque no os olvidéis que tiene un estatus especial dentro de Dinamarca, Groenlandia, y mediante un referéndum puede declararse independiente. Una vez declarado independiente, puede entrar a negociar con Estados Unidos, o una tercera posición que es simplemente invadirlo. Sí. Y luego, pues, llegar a un acuerdo con los propios de Groenlandia, los propios habitantes, y en fin, a través de ese acuerdo, pues llegar a un estatus como puede ser el estatus de Puerto Rico. Ahora bien, decíais, la importancia. Es que yo diría, y estamos hablando que si en 1879 ya los americanos pensaban que era importante, imaginaros ahora. Es que ahora es muchísimo más importante. Porque Groenlandia, que efectivamente, como decía Flores, la mayor isla del mundo, es 4 veces España, fijaros que la importancia que tiene geopolítica es brutal. Porque es que la parte sur de Groenlandia casi toca con Estados Unidos, y la parte oeste es que está lógicamente enfrente de Rusia. ¿Qué significa eso? Que indudablemente toda la salida de Rusia por el Mar Norte pues pasa por Groenlandia y delante de Groenlandia. Si además de eso pensamos que las bases que pueda haber ahí en un momento determinado de seguimiento de misiles, o en un posible ataque tanto de Rusia como de China son fundamentales, pues ahí vemos la importancia geopolítica, que bajo mi punto de vista es muchísimo más importante que el tema de las tierras raras y los minerales y todo eso. Yo creo que hoy el mundo
el mundo como lo conciben los chinos, los rusos y los americanos es un mundo geopolítico, más que un mundo económico. Y entonces yo creo que por ahí va a ir el nuevo orden mundial. No me cabe la menor duda, además. Hay una cosa interesante que acabas de mencionar, la, vamos a decir, entrada de Estados Unidos en Groenlandia. Quizás no sea por una compra, quizás no sea por una invasión, sino por una declaración de independencia. Y eso es interesante. Correcto. Especialmente porque estamos hablando de un territorio enorme, pero con tan solo unos 56.000 habitantes. Y decimos unos porque ni siquiera se sabe exactamente el número de personas que viven allí. Y así nació Panamá, pero claro, un proceso parecido. Y una cosa fundamental, independencia de Colombia y luego... a pesar de las dificultades orográficas que pueda presentar Groenlandia, el acceso a Internet medio está muy por encima de la media de Europa y de la media de todo el mundo. Eso supone que son muy permeables los poquísimos habitantes que tiene. El barrio del Llano en Sisión tiene tantos habitantes como Groenlandia. Y esa permeabilidad a Internet, por tanto, a redes sociales, que ya sabemos en manos de quién están, puede hacer cambiar completamente la intención de voto en un posible referéndum de independencia. Sí, a ver, bueno, es que además hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay que preguntarse si realmente los habitantes de Groenlandia, que son pues eso, 56.000, 60.000, si realmente se consideran daneses. Es que yo diría que no, porque es que realmente el origen de toda esa gente no es Dinamarca, o sea, es la propia Groenlandia. Por lo tanto, bueno, en un momento determinado, pues incluso pueden pensar que les interesa mucho más ser un país satélite de Estados Unidos tipo Puerto Rico que no de Dinamarca, porque ahí obtendría muchísimo más. Por lo tanto, bueno, eso puede ocurrir. Flor. Sí, estoy de acuerdo contigo, Raimundo. Y hay otra cosa. Groenlandia pertenece a Dinamarca. Dinamarca puede venderlo también, porque tenemos que recordar que Dinamarca vendió las Islas Vírgenes hace muchos años por 25 millones de dólares. Si necesitan dinero, puede llegar a esa operación. Y eso beneficia también a los habitantes de Groenlandia. Lo que está claro es que Estados Unidos, o sea, Trump, se le ha metido en la cabeza y quiere, simplemente porque sabe que también que China, que es una gran potencia, y China, que está ahí al acecho, y que tiene muchas de estas materiales que tiene Groenlandia, Estados Unidos no lo quiere permitir. Es tremendo, pero bueno, el orden mundial ha cambiado y se está repartiendo todo entre China, Rusia y Estados Unidos, que son las grandes potencias. Sí, bueno, China está en Groenlandia. Están ahí. Pero de todas formas, cuidado con las piezas que se tocan. Quiero decir que Estados Unidos quiere comprar Groenlandia, pero con misiles detrás. Es decir, o vendes o disparo. Y no minimicemos lo que significa que un país de la OTAN ataque a otro país de la OTAN. Eso es como que tú y yo tomemos un café, pero yo pongo la pistola sobre la mesa para que la veas. Claro. Y luego esa compra está trucada. Primero porque son más baratos los groenlandeses que Groenlandia. Más fácil. Perdóname. Y mira, y luego hay otra cosa que pasa con Groenlandia. Y una vez... en una reunión de estas de amigos, veo a uno de mis amigos morrudo con su mujer. Digo, ¿qué pasa? Dice que me riñe porque dice que él es muy manitas, es maravilloso, hace muchas cosas con las manos, lo contrario que yo. Y dice que tengo el maletero lleno de mierda. Y yo abro el maletero y digo, mira, yo sé que esto en tus manos va a ser, no sé, una valla o un tal. Esto en mis manos es mierda. Entonces, quiero decir, si hay que vender eso... Hay que venderlo a qué precio, a lo que eso es en manos de... No sé a qué te refieres, a mierda, no sé a qué te refieres. Mierda, maderas o algo de eso, ¿no? Piedras, básicamente piedras. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto valen esas piedras? En mis manos no vale nada. En las manos de mi amigo vale la leche. Groenlandia, ¿cuánto vale? ¿Lo que vale para Estados Unidos o lo que vale para Dinamarca? Es muy distinto. En manos de Dinamarca... Vale. Entonces quiero decir que al final esto va a ser una operación de fuerza intolerable. Sí, claro. Raimundo y después Diego. Venga. Tema, pero yo creo que es que hay que ser realistas. O sea, si realmente Estados Unidos, Trump en este caso, ha tomado, porque yo creo que sí ha tomado la decisión
de quedarse con Groenlandia, se la va a quedar. Ahora, ¿que va a plantear una guerra? No, hombre, no, por Dios. Si es que con la base que hay en Groenlandia, perteneciente a los Estados Unidos, le es suficiente para invadirla. O sea, no necesita ni llevar tropas, si ya las tiene allí. Entonces, y dices tú, bueno, ¿y de la noche a la mañana? Pues de la noche a la mañana habrá grandes protestas por parte de Dinamarca, habrá grandes protestas por parte de Europa, pero no pasará nada. Bueno, y cuando quieran Canarias, seremos realistas también, ¿no? Claro. Pero atenderme, ¿qué va a pasar? ¿Que Europa va a atacar a Estados Unidos? Vale, ¿y la OTAN? ¿Para qué sirve la OTAN entonces? Porque Bueno, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Dinamarca forma parte de ella también, ¿eh? Atiéndeme, pero es que la OTAN, y ese sería un nuevo escenario, la OTAN no está pensado para que un país de la OTAN ataque a otro país. No, claro, parece obvio. Es que la OTAN está pensado para que un tercer país ataque a los miembros de la OTAN. Entonces, como nunca ha ocurrido eso, pues la OTAN no hará nada en absoluto, por supuesto. De hecho, ahí tenéis el ejemplo que el secretario general de la OTAN, señor Rutte, no ha dicho ni Pamplona sobre este tema. Esta mañana a las 8:30 era la última vez que mirábamos y no había abierto la boca todavía. Diego. Y no va a abrirla. Bueno, sí, cuando quieran Canarias igual, ¿no? La OTAN depende de Estados Unidos. Diego, ¿cómo lo ves tú? No, efectivamente. Fijaros, oye, fijaros una cosa importante que hay que analizar. Y ojo, y yo creo que es muy interesante lo que ha dicho Trump en ese sentido. Dice, que no le quepa la menor duda a Europa que si atacan a un país de la OTAN, Estados Unidos responderá. Lo ha dicho. Pero a sensu contrario, dudo mucho que si atacan a Estados Unidos, Europa responda. Ojo, y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, Diego, Europa es Europa y los europeos somos como somos. Es todo buenismo, es todo maravilloso, nos creemos que hemos llegado ya al nirvana mundial, pero la realidad que se abre ahora es diferente. Y fijaros un tema, es que no hablamos que va muy ligado a que Europa va camino de que el 5% del PIB se dedique a defensa. No hablamos de eso. Y eso es lo que conlleva todo el nuevo orden mundial. Diego Baliño. No, a ver, esto que estamos hablando de la OTAN es bastante importante, porque, quiero decir, lo que hemos venido hablando desde el principio del programa es un país que es Estados Unidos, hace una agresión contra otro país que no es aliado suyo, ¿no? que es Venezuela. Pero en este caso estamos hablando de una zona, ¿no? de dos países que pertenecen a un club, que es la OTAN, que se supone que son aliados. Entonces la pregunta es, ¿Estados Unidos no considera a los países de la Unión Europea aliados? No, porque ya lo que estabas Trump. diciendo tú antes, Enrique, ya lo dijo Trump. de que qué vasallos, ¿no? Sí. Ponías el ejemplo con Giorgia Meloni. Entonces ahí está el quid de la cuestión. ¿Para qué sirve la OTAN entonces? O si tiene sentido que Estados Unidos esté en la OTAN, porque ya me pregunto, yo me hago mil preguntas. Hay cosas una cosa es que no podamos hacer nada. Perdóname, Raimundo. Un momentín, Raimundo, primero Enrique y luego intervienes tú. Vamos a ver, el día que entonces les apetezca por razones geoestratégicas las Canarias en Marruecos, supongo que tendremos que ser realistas y decir, bueno, que se las queden. No es así. ¿Qué puede hacer el Vaticano con esto? El Vaticano, ¿por qué menciono al Vaticano? Es la única voz audible internacionalmente que le llevó explícitamente la contra a Trump. No la ONU, no la Unión Europea, pero sí el Vaticano. Sí, el Vaticano. Decía Stalin, ¿y cuántas divisiones tiene el Vaticano? Bueno, no lo sé, pero supongo que lo que hace el Vaticano, al menos eso podremos hacerlo los demás. Y decir que esto de Groenlandia es un atropello en los términos en que está planteado, y decir, tengo derecho a Groenlandia porque puedo y me viene bien, es un atropello. Y dentro de la OTAN es un atropello. Y respecto de estas cosas de lo que decíamos antes, de lo que está pasando y no... hay gente que tiene un poco más de perspectiva que otros. Y es muy llamativo dos cosas. Cuando ganó Trump, Aznar dijo, no es una buena noticia. Cuando Aznar podría haber sentido... identificado. Y fijaros el silencio clamoroso de Felipe González con Venezuela ahora mismo. Y ese silencio dice muchas cosas de eso, de Groenlandia y de todo lo demás. Raimundo.
que os decía que yo creo que hay que pensar, oye, que todo esto, y es que para mí es lo importante, ¿no? Hablábamos al principio del programa, que todo, que realmente el orden mundial está cambiando, ¿no? Está cambiando. Diego decía, bueno, ¿qué va a pasar con la OTAN, no? Pues fijaros un tema, o sea, yo creo que cuando Estados Unidos, y es que es Estados Unidos, quien obliga a todos los países europeos, a todos, incluido España, a tener el 5% del PIB en inversión en defensa, es porque realmente lo que le está diciendo Estados Unidos a Europa, es decir, muchachos, a partir de cierto momento, vosotros vais a tener que caminar solos, porque papá americano se va. No, Raimundo. Hay que asumirlo. Raimundo, perdona, no dijo solo el 5%, dijo el 5% y hay que comprárselo a Estados Unidos. Perdona, lo que quiere obligar a Europa es que Europa le financie su deuda exterior comprándole armas, no fastidies. Pero vamos a ver, pero tú sabes que eso no solo es así, sino que es inviable, porque oye, Europa lógicamente tiene una industria armamentista muy fuerte también, la tiene Alemania, la tiene Francia, y lógicamente también se va a comprar a esa industria armamentista. Pero lo que os quiero decir es que cuando Europa está aceptando llegar a ese 5%, y lo han aceptado todos los países de Europa, incluido de aquella manera, porque lo de España es todo de aquella manera, también España, es indudable una cosa, y es que está asumiendo que el protagonismo de la defensa de Europa dentro de unos años deja de pasar por los Estados Unidos. Fijaros un tema, que no es baladí, y es que el 60% del presupuesto de la OTAN lo ponía un país no europeo, que se llamaba Estados Unidos. ¿Vosotros creéis que eso es normal? Pues yo no lo creo normal, porque a quien nos debe de preocupar el futuro de Europa es a los europeos. ¿Por qué Polonia está tan preocupado? ¿Por qué Finlandia está tan preocupado? ¿Por qué Noruega? ¿Por qué Suecia? ¿Por qué? Pues porque simplemente ven que pueden estar agredidos en un momento determinado por Rusia. Y entonces, claro, Europa tiene que defenderse. Porque el problema, y estamos hablando de la geopolítica futura, el problema es que a lo mejor dentro de X años, y ojo, no solo con Trump, después de Trump vendrá otro, pero dentro de unos años a lo mejor resulta que ante una invasión de Polonia, Estados Unidos mira para otro lado y dirá, señores, son Europa. Nos quedan muy pocos minutos y quiero que intervengan Flor y Diego, que fuisteis los que menos habéis hablado. Flor, 2 minutinos, y Diego otros 2 y finalizamos. ¿Cómo ves la circunstancia de que Europa, como acababa de decir ahora mismo Raimundo, pudiera verse amenazada y ese juego de poderes entre Rusia y Estados Unidos, la OTAN no pinta nada, o sí, desde tu punto de vista? En este momento la OTAN no tiene un papel predominante. Eso está clarísimo. Es Estados Unidos el que está marcando las reglas de juego y sobre todo Rusia, sin olvidaros también de China. China hasta ahora no está diciendo absolutamente nada, pero se van a repartir el mundo, como he dicho antes, entre ellos. Y Europa no ha sabido canalizar, no ha sabido adoptar una postura fuerte, se ha plegado, tiene actitudes muy tímidas frente a un matón de colegio como es Trump. Y después en España hay que reconocer que la oposición está ayudando poquísimo. En vez de estar aplaudiendo, en vez de estar diciendo que Felipe Sánchez es una persona que está haciendo todo lo posible para porque Raimundo decía que nos exigen el 5%, Sánchez había dicho el 3%. Nada más, que se tenga que plegar, eso ya, pero pone las cartas sobre la mesa y a mí me parece que es una postura bastante correcta la que tiene nuestro presidente. Flor, te recuerdo que firmó el 5%. Otra cosa es lo que diga, pero la firma es del 5%. Vale, Diego, venga, que acabamos. Nada, muy rápido. Yo, creo que Europa tiene que ir a una unión de verdad. Entre otras cosas, se habló muchas veces de la creación de un ejército europeo.
Obviamente estamos solos. Estados Unidos ahora mismo no es un país aliado, no es un país fiel y tenemos que buscarnos la vida porque, bueno, lo que hablábamos de los bloques, ¿no? Hay un bloque que está liderando Estados Unidos, hay otro que está Rusia y otro que está China y Europa no se puede quedar fuera de juego, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones conjuntas, siendo complicado que los 27 acuerden algo porque cada vez somos más distintos. Diego Baliño, Flor Tejó, Enrique del Teso y Raimundo Abando, muchísimas gracias a los 4 y os llamaremos, volveréis. Espero que Raimundo también en persona. Muchísimas gracias a los 4. Como lo vieron, volveremos a primera. Venga. Finalizamos así la primera parte de Asturias al Día, dentro de unos minutinos más. Y con Amor Argüelles en la realización técnica, llegamos ya a la segunda parte de Asturias al Día de este viernes, de este 9 de enero de 2026, y lo hacemos adelantando proyectos de los que nos gustan, proyectos con IVA, con ese juego de palabras que siempre decimos, con valor añadido, con impuesto también, pero sobre todo con valor añadido. Esos proyectos que nos interesan especialmente en Asturias al Día, que nos llevan a hablar de iniciativas que se desarrollan desde nuestra comunidad autónoma, en este caso desde muy cerca de donde tenemos los estudios centrales de RTPA en Sisión, porque nos vamos hasta Deva. O Deva viene hasta nosotros, porque Mamen es la encargada, Mamen Diego, la directora creativa y fundadora de Objet Particular. Mamen, ¿qué tal? Muy buenas, Ignacio, gracias por invitarme. Seguimos conociendo esos proyectos empresariales, en este caso un galardón a la innovación en economía creativa de los últimos premios Gijón Impulsa. El objetivo es poner en valor prendas, objetos artesanos, bajo criterios de excelencia y de contemporaneidad, y también utilizando elementos, tanto de forma natural como creados por la mano del hombre, pero que ya van a ver ustedes y vais a escuchar y vais a ver los que estáis en TPA en estos momentos con su especial singularidad. Porque, Mamen, la idea es precisamente eso, ¿no? Partiendo de técnicas que en muchos casos son milenarias, pero también utilizando la innovación, dar un toque especial, sobre todo a una decoración de interior. Creo que va especialmente hacia ahí tu proyecto. Justo. A ver, digamos que la técnica, yo no la inventé, ya se inventó en Francia, pero por razones políticas y económicas de la época del siglo XVII y demás, en España no hubo tradición de esa técnica. Sin embargo, en el resto de Europa sí. Ahí ves como política y geográficamente se va moviendo la gente y entonces van llevando sus conocimientos, ¿no?, en esas artesanías hacia otros sitios a donde se mueven, ¿no? Pero en España esa técnica no caló y entonces lo que he hecho es recuperarla y utilizarla para el interiorismo, donde se utilizó anteriormente durante el Art Deco, y también para objetos, ¿no? Digamos que la diferencia de lo que yo hago con respecto a lo que hacen el resto es los soportes sobre los que trabajo, ¿vale? Que son soportes del siglo XXI para ambientes del siglo XXI, ¿no? Y espacios actuales. Vale, vamos a empezar hablando, si te parece bien, de materiales, y luego ya vamos a las técnicas otra vez. En cuanto a materiales naturales, como por ejemplo paja de centeno o de escanda, pergamino, galuchat, que por cierto, para quien no lo sepa, yo no lo sabía hasta ayer que preparé la entrevista, es piel curtida de pescado, seda o cuero. Son algunos de los materiales que utilizas. Pero además, también otros que ya pasan por la mano del hombre de otra manera diferente. No están en la naturaleza de forma habitual.
esos son los soportes, justo, sobre los que yo trabajo, sobre los que aplico el material. Porque digamos que para aplicarlos en sitios donde nunca se han aplicado, por ejemplo techos, necesitamos pues ligereza, necesitamos facilidad de montaje, facilidad de transporte, y una cosa importante después de lo que ha ocurrido estas Navidades es que puedan ser ignífugos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la paja, que es en el que yo tengo la protección de modelo de utilidad, la paja, aunque nos sorprenda, la que yo utilizo es ignífuga prácticamente, ¿vale? O sea, quiero decir, tarda mucho en quemar, ¿vale? Pero si yo tengo una base que además es ignífuga, pues ahí le estoy dotando de una característica mucho más fuerte. Háblame un poco más de eso, porque, a ver, paja ignífuga... Bueno, a ver, ignífuga 100% no, quiero decir, con que tarda en arder, ¿no? De hecho, hay un estampado que hago que es quemándola con soplete. No se quema, se desbasta el color. Y entonces queda, pues muy, muy bonita, muy especial, ¿no? Hay pajas que tienen mucho contenido en silicio, como por ejemplo la paja de arroz, la paja de centeno y la paja de escanda. Ese silicio es lo que le da ese brillo tan característico y además lo que hace que sea imputrescible y además hace que tarde mucho en quemar, ¿no? Vale, y hablabas de modelo de utilidad, una protección que, para que nuestros oyentes, nuestros espectadores puedan comprender lo que significa, no es una patente, pero sí es un tipo de protección, porque se considera que tú has desarrollado tu proyecto, no sé si tú personalmente, pero sí Objet Particulier, esta iniciativa. Una patente es una protección durante 20 años y protege el producto y digamos la técnica, ¿no? El modelo de utilidad dura 10 años y protege el producto, ¿vale? Las técnicas no las protege porque no tiene mucha más complicación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo lo que hice fue desarrollarlo sobre soportes, esos materiales diferentes, para dotarlos de esas características únicas con la misma técnica, pero bueno, tiene su valor y su importancia, ¿no? Sobre todo porque además pedí la extensión internacional y lo tengo también protegido en Francia, que digamos que son mis principales competidores, ¿no? ¿Cómo llegas a todo esto? Porque ¿qué preparación tienes? ¿Qué has estudiado o cómo has desarrollado tu carrera para llegar hasta este punto? Bueno, yo siempre he sido muy creativa y siempre me ha gustado todo el tema del trabajo manual, ¿no? Siempre he hecho cursos de todo tipo, diseño, patronaje, cursos de entelados de cajas, de tapicería, bueno, un poco de todo y siempre relacionado con el interiorismo, además. Luego ya hice un curso de técnica auxiliar en diseño industrial y de interiores y luego ya hice la carrera, pero ya trabajando, de arquitectura de interiores. Entonces, bueno, pues con todo ese conocimiento en cuanto a materiales, que es un tema que me interesa muchísimo, pues empecé a investigar y a hacer pruebas. O sea, yo tenía un profesor de geología que decía que los materiales había que hacerles perrerías, ¿no? Y eso es lo que le hago a los materiales, perrerías, ¿no? Para ver hasta dónde llegan, cómo pueden funcionar unos con otros, etcétera, ¿no? O sea, digamos que es todo el desarrollo que he hecho, ¿no? Por eso hablabas antes de la seda. Pues eso, mezclar, pues por ejemplo, hoja de plátano con seda, es como, dicho así, es muy raro, pero cuando luego lo ves aplicado, bueno, pues ya te das idea de lo que podemos hacer, ¿no? Vale, y otros materiales que, vamos a decir, son artificiales, materiales contemporáneos como el HPL, que no sé lo que es. Sí. El duro son siglas, High Pressure Laminate. Es un laminado de alta presión. ¿Sí? Y, a ver, es básicamente láminas de craft, de papel craft, con muchísima presión, humedad, resinas biocompatibles y calor. Y eso es lo que da un material de 1 milímetro de grosor, muy flexible y muy duro. ¿El duro polímero? Es
bueno, lo dice la palabra, ¿no? Es un polímero endurecido y nos sirve para zócalos, cornisas, para elementos decorativos, no pesa nada y luego resiste al agua brutal, o sea que... Y el tercero, que sí sé lo que es, porque coincidió de forma personal, que tuve que tratar en alguna ocasión con ello, el Solid Surface, sí, que, bueno, al final son... es un tipo de material que se utiliza sobre todo también para baños, para cocinas, encimeras, porque es muy duro, sí, pero a la vez muy ligero y evita también las bacterias. Efectivamente. De hecho, bueno, en realidad son minerales con resinas, ¿vale? Entonces, es un material súper especial, más que nada porque se puede termoformar, es decir, se pueden dar formas, es antimicrobiano y antibacteriano porque tiene una superficie muy pulida que impide, ¿no?, que esos microorganismos penetren, y nosotros lo que hacemos pues es perrerías y le incrustamos la paja. Todo eso en tu taller en Deva, sí, aquí en Sisión. Sí, aquí, justo al ladito. Eso tiene que ser, vamos, un laboratorio de perrerías. Efectivamente, bueno, allí tenemos de todo. Tengo un láser muy potente, muy bueno, en el que hago, bueno, pues eso, todo tipo de historias a los materiales, y luego pues tenemos, por ejemplo, una olla, la típica grande, enorme, en la que se hacía fabada. Sí, la pota de la abuela. En la cocina de carbón, vamos. Y ahí tengo pues unas pócimas para teñir en frío. Y estamos desarrollando cosas muy chulas, o sea, todo tipo de herramientas de corte, porque además, por ejemplo, el galuchat tiene perlas de marfil, entonces es muy duro, con lo cual para pulirlo utilizamos pues digamos, los tornos que utilizan los dentistas también, o sea, cogemos herramientas de todas partes, ¿no? Y la verdad es que el sitio es muy chulo, además es muy bonito, está dentro de la finca del Conde y es un lugar muy especial, o sea que... ¿Trabajas sola? ¿Tienes un equipo contigo? ¿Contratas según necesidad? ¿Cómo es tu desarrollo? Mira, pues a ver, ahí tenemos un hándicap y luego por otra parte una cosa muy buena, ¿no? Como lo que yo he desarrollado, digamos que son técnicas nuevas que además yo las he cambiado, modificado y reinterpretado, pues lo que hacemos no se puede aprender en ningún sitio. Entonces, digamos que solo lo puedes hacer en mi taller. Con lo cual ahí tiene que haber una transmisión de conocimiento. Entonces, esa transmisión de conocimiento es lo que estamos intentando hacer, y gracias a un plan de recualificación del ayuntamiento, pues hemos formado a 3 personas y entra una a trabajar ahora el día 19 con nosotros, con lo cual es muy interesante, ¿no? De hecho, queremos seguir ampliando ese plan de formación porque necesitamos poder crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo del tiempo la verdad es que ha ido pasando gente, luego hay gente que la forma si se va, pero bueno, nuestra voluntad es pues tener un equipo potente para poder, bueno, pues eso, tener mucho más trabajo y tener más capacidad productiva. ¿Sois ahora mismo cuántos exactamente? 3. 3 personas, vale. El plan de trabajo, sí, el proyecto empresarial en sí. Sí. La idea ya creo que está bastante clara, la acaba de explicar muy bien Mamen como la creadora de este proyecto, Objet Particulier. ¿Cómo trabajáis habitualmente? Yo llego y quiero decorar mi casa y te llamo, ¿y tú qué me ofreces? Bueno, a ver, no trabajo para el cliente final, trabajo solo para estudios de arquitecturas y para estudios de interiorismo. Entonces, el proceso es el siguiente. Bueno, me llaman los estudios de interiorismo, me envían todos los planos, que ahí sí que tenemos una parte muy importante y es el conocimiento que tengo en cuanto a lo que es el desarrollo de una obra y a unos planos, ¿no?, de arquitectura, porque ahí podemos trabajar digamos, en conjunto, ¿no? Y yo puedo facilitar las cosas, mejorarlas y darle un plus a mi trabajo, ¿no? Entonces, ese estudio contacta conmigo, me envía los planos, esos planos los estudio, hago un presupuesto y luego les digo cómo es la manera más fácil de hacerlo, ¿no? De hecho, ayer estuve hablando con una empresa que va a ejecutar un proyecto de un estudio de interiorismo de Madrid,
muy bueno, y entonces les dije, mirad, es mucho más fácil que hagamos esto así. Entonces ya, digamos, le doy la solución de lo que ellos piensan que es muy complicado porque no saben cómo se aplican estos materiales, ¿no? Y luego, además, siempre lo que queremos es mejorar, o sea, que entendemos que cuando se hace una obra, lo que el constructor y el interiorista quieren es que quede acabada y que no te llamen nunca más, salvo para encargarte la siguiente obra. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues que todo funcione bien, ¿no? Entonces nosotros, digamos que estamos volcados en que esos materiales nuestros estén bien protegidos y bien acabados para que tengan esa durabilidad que en realidad tienen, porque son materiales que duran siglos. Entonces, bueno, pues eso es nuestro modus operandi, por decirlo de alguna manera. He leído que tienes el reconocimiento de la guía Homo Faber, ¿sí?, de la Michelangelo Foundation. Sí. ¿Eso qué significa? Bueno, a ver, voy a enrollarme un poquito. Sí, si me dejas, favor, me enrollo. Venga, tenemos casi 10 minutos. A ver. Como si hablas todo seguido, la protagonista eres tú. Bueno, pues a ver, la artesanía no es que esté de moda ahora, sino que siempre, a lo largo de la historia, en momentos de cambio, ha sido un sector económico muy importante. Y en este momento de cambio de paradigma y de cambio, digamos, total, pues vuelve a serlo. ¿Qué pasa? Que hay muchos oficios que se estaban perdiendo porque los que tenían conocimiento de ello, pues están falleciendo. Entonces hay una fundación en Suiza que, viendo el problema que había, no solo para producir cosas nuevas, sino para restaurar todo ese patrimonio artístico y cultural que Europa tiene, que es tan bueno y tan importante, pues no había gente. Entonces, esta fundación lo que quiere es proteger esos oficios y que haya un movimiento de conocimiento y de gente que conozca esos oficios y que no se pierdan. Entonces, bueno, pues esa, digamos, fundación creó pues la Michelangelo Foundation y Homo Faber, que, digamos, es el evento bianual que se celebra en Venecia para mostrar todo ese trabajo que ellos, digamos, celebran y potencian. Entonces, formar parte de esa guía significa que eres una persona que trabajas con las manos y que tienes un plus, digamos, de no solo de potencial, sino de conocimiento sobre un oficio específico. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, han reconocido también en Asturias a Paz Mesa, a Natalia. Estuvimos aquí, sentado donde estás tú ahora mismo. A Natalia de Budic. Es que además hemos formado una asociación que se llama Blima, que es una palabra muy asturiana, sí, y que bueno, somos varias personas, Raúl Mouro, Manuel Persa de Arbio, y que hemos fundado pues esa asociación para fomentar todo lo que se nos viene aquí en Asturias en el campo artesanal, porque aquí hay mucho bueno muy desconocido. Ya ven ustedes, el valor añadido que decíamos antes. Jugábamos con la broma del IVA. Totalmente. Porque al final impuestos vais a pagar porque tenéis actividad. Eso está claro. Pero además, sobre todo, valor añadido. Y formas parte también de SACO, de la Asociación Española de Artesanía Contemporánea. Sí, de hecho, bueno, yo creo que SACO, que se fundó hace 10 años por el impulso de Elena Godet de Abate y por otras personas, ¿no?, que se unieron a ella y que fundaron esta sociedad de artesanía, ha sido algo, yo creo que muy pionero y además importante, porque la meta es que se conozca España en toda su amplitud, ¿no?, en todo el territorio, ¿no? De hecho, están representados muchos oficios de muchas partes de España, y nos faltan muchos. Estamos a la búsqueda de oficios para que estén ahí representados, ¿no? Nuestra, digamos, representación en el exterior, por ejemplo, en Francia, estuvo el año pasado con la Revelación, Salón Revelación, una bienal de arte, que fue apoyado por el Ministerio de Cultura y fue
es impresionante, muy buena, y este año somos el país invitado, representamos a España en una feria de arte en Antibes. Entonces, bueno, pues estamos haciendo cosas muy interesantes, estaremos en Forma, en el Madrid Design Festival, estaremos también en un espacio con unas mesas redondas en el espacio de Clara del Río. Bueno, estamos haciendo cosas muy, muy buenas y es lo que queremos, ¿no? Potenciar la artesanía, el valor de esa artesanía. Lo que está claro que la artesanía y la innovación, el conocimiento técnico se convierten, o siguen siendo, de hecho siempre lo han sido, en cultura, pero también en motor económico, que eso es importante. Efectivamente. Yo creo que tenemos que dar valor al potencial económico de la artesanía. Primero porque hacen falta manos. O sea, ahora mismo en la era de la inteligencia artificial, que yo siempre digo que hacemos IA, inteligencia artesanal. Necesitamos manos. Entonces, es para lo que queremos que nos apoyen y nos ayuden, ¿no? Asturias necesita un plan estratégico de artesanía, que están en ello, y estamos en ello apoyando, y porque con respecto a las demás comunidades, digamos que ahí nos hemos quedado un poco cojos, ¿no? Entonces es importante ese apoyo institucional y a nivel de todos los organismos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues estoy ahora mismo con el tema de la escanda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí agricultura, ¿no? Es importante. Quiero decir, todos los materiales que trabajan los artesanos suelen ser materiales naturales. Entonces, ahí tenemos mucho que decir y mucho que avanzar también, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es un momento muy, muy dulce y muy propicio para que esto sea algo de mucho valor económico y añadido, como dices tú. Pues estamos hablando con Mamen Diego, directora creativa y fundadora de Objet Particular. Muchísimas gracias por Muchas gracias a vosotros. venir, que vaya todo muy bien, con todo el trabajo que tienes por delante en el año. Sí, hay mucho detrás. Pues lo dicho, gracias y enhorabuena. Gracias, Ignacio. Así acabamos la segunda parte de Asturias al Día y continuamos. Comenzamos la última parte de la Asturias al Día, también de esta semana, no solo del viernes. Hoy finalizamos hasta el próximo lunes este programa que produce RPA y que se emite también por TPA, por la televisión del Principado de Asturias. Y lo hacemos hablándoles de montaña, porque la agrupación montañera Astur Torre Cerredo organiza en Sisión un año más y van ya 46 su Semana Internacional de la Montaña. Va a ser en el Teatro Jovellanos desde el lunes de la próxima semana, día 12, hasta el viernes 16. Hernando del Pozo, vicepresidente de la agrupación montañera Astur Cerredo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y Diego Cienfuegos, responsable de programación de la Semana Internacional de la Montaña, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a los dos por venir. Menudo lío, Diego, para programar todo esto, para ser capaz de traer a figuras del alpinismo, de la escalada, de la aventura, como Aimar Navarro, como Carlos Gallego, Pau Costa, Silvo Caro. ¿Cómo os arregláis? ¿Cómo comenzáis a trabajar? ¿Cómo sois capaces de concretar todos estos nombres y hacerlos venir en una fecha concreta, en este caso la semana que viene a Sisión? Sí, bueno, es un proceso que lleva bastantes meses de trabajo, claro, ¿no? Empezamos, cada edición la empezamos en el primer trimestre del año y a lo largo de esos meses pues vamos intentando localizar gente que encaje y que además que puedan venir, claro. Luego además, como es una semana que tiene mucha tradición ya, llevamos muchas ediciones, el nivel de los ponentes históricos que han ido viniendo exige también pues que tengas cosas que sean primero interesantes, variadas, novedades para la gente, porque llevamos muchas ediciones y atractivas. Entonces sí, es un proceso laborioso, desde luego. Sí. Nando. No, está claro. Arréglate un poquitín más. Al final es lo que dice Diego, ¿no? Que son muchos años y entonces esto hace que también sea cada vez más problemático conseguir gente así puntera, gente atractiva para el público, ¿no? Este año, pues, con Diego es el que realmente se pega con ellos, busca y da vueltas a la cabeza a ver quién nos puede, no sé, ser más favorable para la semana, y este año pues sí que hemos conseguido tener sobre todo mucha variedad.
Vale, la idea es que no es solo un festival de cine de montaña, documentales, ideas relacionadas con lo que es la montaña, lo que es la aventura, lo que es no sé, las travesías, sino que también hay un contacto con el público muy, muy directo. Eso es una base fundamental de vuestra semana. Sí, correcto. Hay otros festivales por España o por el mundo que son de películas. El nuestro no es un festival de películas. Podemos proyectar en alguna de las sesiones alguna película de una duración considerable, pero en realidad lo consideramos fundamental la presencia del ponente que nos explique qué es lo que nos va a enseñar y que tengamos una interacción directa con él, tanto nosotros como el público. Creemos que es mucho mejor y que se transmite más con la persona en directo, el protagonista. Una semana que organiza Torre Cerredo, la agrupación montañera Astur Torre Cerredo, que es una agrupación ya muy consolidada a lo largo de muchas décadas, pero solo no puedo, con amigos sí. Sí, está claro. O sea, al final nosotros, y desde aquí lo queremos reflejar, ¿no? Agradecer muchísimo pues a toda la gente que colabora con nosotros, porque nos cuesta mucho. O sea, tenemos un presupuesto que no es una cosa, digamos, magnífica en cuanto a cantidad, pero bueno, que para nosotros es bastante y que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho conseguirlo. Entonces, si me dejas, quiero agradecer desde aquí a colaboradores y a patrocinadores, y para mencionarlos a todos, que no se me olvide ninguno. Venga. Empezamos por la Federación, como colaboradores, la Federación de Asturiana de Montaña, el Grupo Cultura Covadonga, el Club de Montaña Ensidesa de Gijón, el Club de Montaña Ensidesa, la Calzada de Gijón también. Luego, pues, el Principado, a través de lo que es la Dirección General de Deportes. Tenemos también a la revista digital Inua, de temas de montaña y otros temas también de deporte. Tenemos también digamos, instalaciones deportivas como pueden ser One Move, el rocódromo que está aquí en Gijón. Y luego tenemos tiendas de material de montaña como Ludoaventura o Oxígeno. También la Caja Rural de Asturias colabora con nosotros, la empresa de consultoría medioambiental Taxus Medio Ambiente, la empresa de ventanas Asturcon, también de Gijón, el Hotel El Moderne, y luego tenemos marcas de ropa de montaña, básicamente ropa y material de montaña, como puede ser RAP, Scarpa, la marca también Camp, Siroco de Gijón, y también tenemos a Montura. Y luego, como realmente patrocinadores, gente que, digamos, implica un pelín más y nos aporta más cantidad de ayuda, por llamarlo de alguna forma, tenemos al Patronato Deportivo de Gijón, obviamente, a la Fundación de Caja Rural de Gijón, Fundación Gijón Rural, tenemos a Divertia y al Teatro Jovellanos, obviamente, y luego a las empresas, pues, Tucán, que bueno, es conocida por todos, como de impresión y artes gráficas, y luego tenemos también a la empresa, bueno, pues de investigación médico-quirúrgica, MBA. Vale. Eso serían... Menos mal que traías el folleto, porque si no, ¿cómo vas a saberlo de memoria? Son unos cuantos y esperamos que siga así el tema. Y todos necesarios e importantes, o sea, obviamente. ¿Trabajáis siempre con la misma gente o vais cambiando? ¿Los patrocinadores suelen ser los mismos? En estos 46 años entiendo que algún cambio tendría que Los hay que se repiten, por ejemplo, la presencia del Ayuntamiento, del Principado, de la Federación de Montaña, esos son habituales, sí. Pero luego, bueno, hay otros que van incorporándose y algunos se salen. Vale, no podemos ir hablando de cada uno de los actos exactos que vais a tener a lo largo de toda esa semana, pero si os parece bien, vamos a desgranar algunos. Por ejemplo, el lunes, desde el norte hacia el norte, comienza la semana con Aimar Navarro, sí. Muy conocido la gente que os movéis en el ámbito de la montaña, pero quizás no tanto para el público en general, que es a quien va dirigido este programa. Explica, por favor, Diego, ¿quién es Aimar? Bueno, Aimar es un esquiador de freeride, es decir, de fuera pista, un esquiador, podríamos decir esquiador extremo, muy conocido en el ámbito internacional. Es un chaval que compite, que bueno, es muy conocido y tiene muchas películas hechas y compite en ámbito internacional desde hace muchos años. Y entonces, bueno, él ya ha estado en la Semana de Montaña en alguna ocasión previa, sí. Y este año vuelve a presentarnos un par de películas de sus últimas realizaciones. Ya te digo, es una persona relevante en el ámbito del esquí. En este caso va a charlar sobre su evolución, va a culminar con el relato del primer descenso del Tuc de Sems en los Pirineos, sí. En esquí. Sí, correcto, sí. Es bueno, él se dedica al descenso en esquí, sí. Y entonces nos pondrá 2 películas, una de ellas es esta, sí. Vale, esto va a ser el primer día.
tenemos el martes a Carlos Gallego. Nando, ¿quién es Carlos Gallego? Bueno, pues Carlos Gallego ya es un veterano, un alpinista madrileño, ya que ya pasó los 60 y que pues nos va a mostrar en este caso una ascensión en una montaña en los Andes, el Chacarraju, ¿vale? Es una cara, digamos, es una escalada alpina, pues prácticamente todo el tiempo en nieve y hielo, diferentes condiciones, y que que en el año 78 el material de aquella época al de esta pues ha variado sustantivamente y obviamente es bueno que la gente de ahora también vea un poco que no se empezó a escalar ayer y que hay gente que ha hecho gestas importantes pues en otras ocasiones y hace ya muchos años. Vale, esto en cuanto al martes. El miércoles, Pau Costa. Lo mismo. Mira, decía yo que no nos iba a dar tiempo. Si vamos rápido, podemos... Sí, vamos ligeros, sí. Venga, el miércoles. Pau Costa nos viene a presentar una película, en este caso sí que es una película, de una duración bastante larga, pero hablaremos con el delante y después. Son un grupo de 4 amigos catalanes que se fueron a hacer bicicleta de montaña, en montaña de verdad, en macizo en Perú también. Hacen un recorrido circunvalando 2 macizos de allí, están 17, 18 días ciclando en altura, sufriendo lo que significa hacer bicicleta de montaña, que ya es dura per se, cuando estás en cotas de 4.000 metros, pues más todavía, y la película es realmente espectacular. Vale, esto el miércoles. El jueves, Silvo Caro, esloveno. Sí, otro... ¿Qué nos aporta? Pues este hombre, entre otras cosas, fue Piolet de Oro en el año 22. Piolet de Oro es como si te dan, pues no sé, un Oscar, ¿no? Al fin y al cabo, en temas de montaña. Y pues nos va a hacer un poco una retrospectiva, digamos, de diferentes actividades realizadas pues en su carrera, digamos, como alpinista. Y como te comentaba, es una máquina, ¿no? Es una persona que tiene muchísima actividad en diferentes cordilleras del mundo y al final es un poco pues lo que nos va a contar. ¿Cómo va a ser su exposición? ¿Habla castellano? No, ¿en inglés? En inglés, con traducción aquí, que en este caso Diego será quien se va a ocupar del tema de las traducciones. Bueno, Diego, y para acabar, tenemos una pareja el viernes, Bárbara Zangel y, no sé cómo se pronuncia, Jacopo Lascher. Sí, ¿eso correcto. es? Sí. ¿Y? Sí. Esto es una pareja de escaladores en roca, estos son un poco más jovencitos, ¿sí? Escaladores en roca a nivel internacional. Concretamente nos van a mostrar sus escaladas en el Valle de Yosemite, en el Capitán. Es un sitio de escalada en roca que es una meca en el mundo. Y ellos han hecho escaladas muy importantes allí. Concretamente el año pasado, Bárbara consiguió hacer una escalada en el Capitán, de lo que se dice una escalada al flash. Al flash significa que haces una escalada en libre al primer intento. Es la primera vez que se hace una vía al flash en la pared del Capitán. La pared del Capitán tiene 1 kilómetro vertical. Es decir, son multitud de largos de escalada de alta dificultad y que te salgan todos a la primera sin fallo es muy poco habitual. Bárbara es una escaladora muy, muy potente y su novio, que es Jacobo, pues lo mismo. Nos van a dar un recorrido histórico sobre sus escaladas en el Capitán, en Yosemite, y va a estar muy bien también. Lo mismo, es una proyección más tradicional, combinando fotos y vídeos cortos, y lo mismo, estaré yo también apoyando la traducción. ¿Esta gente lleva un equipo detrás para todo eso? Porque supongo que cuando estás subiendo necesitas todas tus extremidades, no puedes grabar. Mucho menos de lo que te puedes imaginar. Sí que cuando van a hacer algo ya más significativo y tal, a lo mejor pueden tener apoyo de fotógrafos, pero básicamente son ellos dos. No creas que... Y están en una pared de este estilo que pueden estar varios días y son ellos los que portean todo su equipo y suben las hamacas para dormir y todo esto. No, son autónomos. Vaya, la verdad que impresiona, ¿eh? Según estés contando. Bueno, ¿para quién va dirigida la Semana Internacional de la Montaña de la agrupación montañera Astur Torre Cerredo? ¿Hay que saber del tema? ¿Está abierta al público en general? A ver, la semana, ya desde sus orígenes, allá por el año 73, de la cual hay que agradecer mucho pues a la persona que más se implicó en esto desde un principio, que es Julio Busoño, Bus para los que le conocíamos. Pues tiene un objetivo claro, que es, digamos, que durante una semana, ¿vale?, se hable de montaña en Gijón y en Asturias, ¿no? Porque entendemos que es un deporte que practica mucha gente, tenemos una región privilegiada, porque tenemos un relieve
hipermontañoso, hay mucha gente que lo practica y queremos mostrarlo. Y obviamente no hace falta que seas ninguna máquina en ninguna de las diferentes modalidades de montaña para poder ir allí. Al contrario, se trata de eso, de enseñar, ¿no? Y crear y generar, pues es un poco una semillita para que la gente se aficione y bueno, se forme también, que es una cosa que nos interesa, se forme en la montaña y luego acuda a la montaña. Hemos hablado, Diego, de los invitados, hemos hablado de que es en el Teatro Jovellanos, en Sisión, no hemos hablado de las horas, que eso también es importante porque seguramente que algún oyente o espectador dice, ay, mira, voy a pasar por ahí. ¿A qué hora será? Las sesiones son todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la tarde. Vale. A las 8 empieza. Entonces, bueno, la apertura de puertas, me imagino, será en torno a las 7:30, porque el Teatro Jovellanos es grande. Esperamos y confiamos en que venga bastante gente, entonces, bueno, el proceso de llenarlo lleva un rato. Pero sí, son de 8 en torno a 9:15, 9:30 máximo, que es cuando ya cerramos todo. ¿Con entrada libre o hay que pagar? Las entradas en este caso, hemos estado haciendo unas sesiones de lo que llamamos la previa. Sí, hablamos ahora de ello, que lo tengo aquí las semanas anteriores, que estas sí que eran entrada libre. La semana oficial, digamos, que es la que empieza el próximo lunes, estas son con entrada. Las entradas se pueden adquirir individuales para cada día o también hay un bono para toda la semana. La entrada individual es de 7 euros por día y el bono es de 25 euros. Bueno, asequible para prácticamente todos los bolsillos. Pensamos que sí, que la verdad que es un precio bueno que no te va a echar para atrás para una cosa que es una semana al año. Bueno, mencionar que también puede ser un aliciente. En cada sesión haremos sorteos de material de estas marcas que colaboran con nosotros. Entonces, con la propia entrada vas a entrar en el concurso de material de montaña, de ropa, de sacos, de mochilas, hay un poco de todo. Vale, eso es la semana. Pero hay una previa. Sí. Nando. Sí, hay que casi te diría que ha habido, porque hoy es la última edición. Hoy, sí. Pero bueno, sí, es una previa que nosotros este año, o sea, llevamos, es como quien dice, un poco el tercer año en el que ponemos en marcha esta semana previa. Comenzamos primero poniéndola directamente en el local del club y luego pues ya nos hemos ido, digamos, yendo a otra zona, que en este caso es el local que hay, o sea, lo que es el auditorio de la antigua Escuela de Comercio, que tiene 123 plazas y que no sé si ya casi, si por suerte o por desgracia, lo estamos llenando y todos los días y tenemos que decir a mucha gente que no venga. Por suerte, hombre, por suerte. Es que lamentamos mucho, sinceramente, que haya gente que tenga que marcharse a casa después de haber hecho cola y después de haber llegado hasta allí. La verdad que lo lamentamos, pero es que no no tenemos otra cosa por ahora, ¿sabes? Entonces, en esta semana previa también es un poco la misma filosofía de la anterior. Lo que pasa que lo que hacemos es intentar visibilizar el alpinismo o las actividades de montaña en Asturias. Vale, y también entregáis premios, ¿no? Sí, digamos que otra de las novedades de la Semana de Montaña y de esta semana previa en este caso es pues que hemos puesto en funcionamiento, en marcha, un premio de actividades asturianas. Comenzó el año pasado no tuvimos muchas digamos candidaturas que se hayan presentado a participar, este año sí los hemos tenido. Y bueno, lo que hemos hecho es ponerlas todas, las 4 finalistas, como quien dice, en esta semana previa, ¿no? Obviamente aquí, con el nombre ya se dice todo, actividades asturianas, lo que pretendemos es visibilizar al máximo, ¿no? Pues la gente en Asturias que hace actividad buena. O sea, y creemos que hay mucha gente y que eso también, como pasa con la semana, genera afición, ¿no? Y este año los ganadores, Mario Benito Rodríguez y Juan Luis Guiluy, protagonizaban la ascensión a la cara norte de Eiger. Sí, correcto. Sí, como decía Nando, este año hemos tenido varias candidaturas de nivel. Cuando decimos de nivel no buscamos solamente la dificultad técnica de la escalada o la propuesta que tengan, sino pues la propuesta visual, la presentación que vayan a hacer, cómo lo vayan a contar. Valoramos todo este tipo de parámetros. La novedad no es solamente la dificultad técnica de la vía en sí, de hecho no prioriza sobre las demás. En cualquier caso, sí ganó Mario con Juan Luis, que hicieron una escalada la pasada primavera a la cara norte de Eiger, sí. Vale, ¿en qué consiste el premio? Aparte del reconocimiento social. Pues el premio es un premio metálico de 1.000 euros, que creemos que no está nada mal, que vamos, no. Si te quieres hacer una actividad fuera de Asturias o fuera de España, tampoco es que te va a pagar el viaje, pero como se suele decir, ayuda, ¿eh? Claro. Ayuda. Y el reconocimiento entre los compañeros que practicáis este tipo de deporte y también en la sociedad en general, que también es un espaldarazo. En este caso, además, ha sido patrocinado, pues, digamos, entre lo que sería la Federación Asturiana de Montaña, entre la empresa MBA que mencionábamos antes y también Tucán. Han sido los que han colaborado en el patrocinio de
este premio. Con el éxito de público que ha tenido la previa de este año, teniendo que quedarse gente fuera, ¿ya planificáis la posibilidad de tener un habitáculo mayor? Es complicado. Hay que pensarlo, sí. Igual no un habitáculo, igual tenemos que hacer otro método de a lo mejor reservar la entrada, no sé, alguna cosa. Es que hemos tenido gente que obviamente se ha quejado al tener que marcharse y lo lamentamos muchísimo, pero no teníamos otra opción. Esto es digamos, el segundo año que lo hacemos y igual nos ha adelantado por la derecha un poco, ¿no? Pero bueno, lo vamos a pensar y vamos a intentar que no pueda suceder en otras ocasiones, ¿no? Todavía no tenemos el método escogido, pero vamos, trabajaremos para buscar la mejor solución. Claro, y no morir de éxito, porque al final lo que es muy bueno, que agotéis lo que es el aforo, que no se convierta en un problema, porque al final, acabáis pasándolo mal vosotros mismos con la angustia de que no pueda entrar todo el mundo que quiera. Quería hablar también de la renovación visual de lo que es la semana. La imagen, por ejemplo, es obra de Pelayo Pastor, que además es socio vuestro del propio Torre Cerredo. Sí, Pelayo es socio del club y ya el año pasado contactamos con él mostró interés por aportar sus diseños a la imagen de la semana. Creemos que hemos dado un cambio frente a en la Semana de Montaña de Gijón ha habido carteles, lo que es a nivel de diseño, a nivel visual, muy muy buenos a lo largo de los años. Y en los dos últimos está Pelayo aportando y también no solamente en la imagen del diseño en sí de la cartelería, sino lo que es en redes, lo que es en la web y demás, estamos avanzando en esa dirección. Vale, vamos a verlo, lo tengo aquí, que se lo acabo de robar a Nando. Es para los oyentes de RPA que en estos momentos no están viendo la imagen, evidentemente, pues sería una persona escalando en hielo y el logo de Torre Cerredo, las fechas del 12 al 16 de enero, Teatro Jovellanos, y evidentemente lo que organizamos, que es la Semana Internacional de Montaña, que llega ya a su edición número 46, y el recuerdo que decía antes Nando también al fundador, ¿no? Memorial Julio Bousoño. Con más ganas. Iba a decirte que el cartel en sí está presente en bastantes sitios y en Gijón en muchos MUPIs publicitarios de los que están por la ciudad, tanto MUPIs estáticos como de vídeo, está presente en unos cuantos, gracias al ayuntamiento. Vale, y después tenemos una página web muy potente. Que eso es importante cuando organizáis tantas cosas y en tan poco tiempo, para que el potencial asistente sepa orientarse. Exacto, empezamos el año pasado, hicimos una pequeña prueba, creemos que no estuvo mal, pero obviamente todo es mejorable y este año pues pensamos que hemos mejorado. Incorporamos ya, digamos, información de semanas previas de hace bastantes años. Vamos a ir mejorándolo también, incorporando más información. Y tiene también la opción del acceso a la compra de las entradas. Obviamente es también una plataforma que nos puede servir para que la gente, digamos, aporte cosas, ¿no? Críticas. Las críticas positivas o negativas siempre para nosotros van a ser positivas porque nos van a reforzar en lo que hacemos o escoger una mejor dirección para hacer cosas, ¿no? Entonces, creemos que es imprescindible, sobre todo en estos momentos en los que estamos, en tener esa página web y que sea nuestra plataforma visual más importante casi. ¿Qué vida tiene el montañismo actualmente en Asturias? Lo comentábamos antes, tenemos el privilegio de tener un montón de picos, un montón de actividades relacionadas con el monte, pero ¿cómo estamos actualmente de vitalidad? Yo creo que vivimos en un momento bastante bueno respecto a la afición por la montaña en Asturias. Yo creo que a raíz de la época del COVID, del coronavirus, que estuvimos encerrados, la gente se dio cuenta de que estar encerrado es fastidiado, y cuando nos abrieron hubo como un boom, ¿no? de nueva afición por la montaña. Bueno, había gente corriendo que no había corrido en su vida, había gente haciendo abdominales y planchas en mitad de la calle. En el monte lo mismo. Cuanto más en el monte, ¿no? Sí. Iba a decirte que, además de esto, por ejemplo, las carreras de montaña, que de momento no las tenemos muy presentes en la semana y que es una de nuestras asignaturas pendientes, el trail running, es algo que está muy de moda, hay mucho tirón de gente, ¿no? Y en la montaña en sí, tradicional de salir a caminar, a pasear con los amigos o con el grupo de montaña, lo que sea,
yo creo que estamos en un buen momento. La escalada en sí también está bastante de moda, la escalada en roca. Creo que estamos en un buen momento. Ha popularizado el hecho de que haya, no sé si bajado, pero por lo menos sí asimilado el precio de material. El material de altísimo nivel sigue siendo carísimo, pero el material de medio o bajo nivel ya es más asequible. Sí. ¿Esto ha influido, ¿no? Hombre, al final yo creo que tampoco es que tenga una influencia en lo que es la gente que va a la montaña de forma, digamos, tampoco digamos a mucho nivel, sino la gente que hace más senderismo, tal, pues bueno, tienes más opciones de comprar cosas, ¿no? Más fáciles. Para mí un punto importante es todo el tema de redes sociales, ¿no? Cada vez hay más visibilidad, cada vez es más sencillo de hacer una ruta porque tienes 1000 páginas en las cuales figuran todas las rutas. Yo lo que sí que me gustaría desde aquí es, bueno, pues dar un toque de atención un poco en relación a esto, con el tema de seguridad, con el tema que la gente se forme, que intenten, o sea, no directamente, pues, oye, si no tienes nada de experiencia, fórmate de alguna manera. Hay mucha gente, hay muchos guías que están encantados de llevarte a excursiones, y así es como poco a poco, como aprendimos los que ya tenemos unos años, y fue todo a raíz de hacer excursiones con grupos de montaña y tal, que la experiencia de unos a otros se va pasando, y de esa manera, pues bueno, cuando te das cuenta ya tienes un bagaje y ya te sabes mover con más facilidad. Y pensamos que es cierto que hay más gente y que hay mucha más información, pero sería interesante que la gente pues tuviera conciencia también de que es montaña, que es un medio que no es el tuyo del día a día, ¿vale? Y que hay que intentar formarse y hacer las cosas con cabeza, ¿no? Claro, en eso, fundamental, Diego, el tema de la formación y de la precaución, lo que pasa a nivel de cero, de cota de altura, no es lo mismo que a 1000 y pico o incluso a menos, cuando las circunstancias meteorológicas no son buenas. Sí, sí, absolutamente, desde luego. Y factores como en esta época del año en la que estamos, con la nieve y demás, claro, pues complica las circunstancias, y la experiencia pues es necesaria, y la formación, como bien aporta Nando. Vale, para acabar, preguntaba antes qué vitalidad tiene el montañismo en Asturias. ¿Cómo está Torrecerredo? ¿Cuántos socios tenéis? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Al final trabajáis los 4 de siempre o hay un grupín chulo detrás? No, a ver, bueno, pues Torrecerredo en estos momentos creo que está muy bien, sinceramente, a base del trabajo de bastante gente y bastante duro trabajo. O sea, no, al final pues arrastrar un poco un grupo de montaña, que puede parecer una cosa muy sencilla desde fuera, no deja de ser una organización y tiene bastante trabajo asociado, ¿no? Entonces creemos que en este momento está muy bien. No te sé decir exactamente cuántos socios, pero por encima de 500, que creo que es una cantidad bastante respetable para un club de montaña. Y eso, comentarte que, vamos, tenemos muchas ideas, tenemos muchas ganas, esperamos que seguir teniéndolas. Yo quería decir que me da la sensación que ha mejorado respecto a años atrás, en el sentido de que se ha revitalizado la salida de las excursiones colectivas, que se llama en autobús, de los grupos de montaña. Había pasado un bache importante, no en el Torrecerredo, sino en todos los clubes, pues porque la gente tiene su coche, porque la gente se organiza, va con sus amigos, tal. Y sin embargo, en los últimos tiempos en el club Torrecerredo, por lo menos, las excursiones colectivas que salen cada semana, el autobús se va llenando. Cada 15 días, sí. Cada 15 días. El autobús se llena y no hay mejor señal que esa. Está claro. Bueno, pues muy bien. Agrupación Montañera Astur Torrecerredo, que organiza la edición número 46 de la Semana Internacional de la Montaña en el Teatro Jovellanos, en Sisión, desde el lunes de la semana que viene, día 12, y hasta el viernes, día 16. Hernando del Pozo, Nando, vicepresidente de la agrupación, y Diego Cienfuegos, responsable de programación de esta Semana Internacional de la Montaña de Sisión. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Muy bien la semana que viene. Perfecto, muchas gracias. Y que nos quedemos con ganas de mucho más. Exacto. Pues así, finalizamos el Asturias al Día de este viernes y también de esta semana. Disfruten todo lo que puedan de este fin de semana o todo lo que les dejen. Que